Bien, jóvenes de primer año, tengan un buen día, preparados para empezar esta sesión. Estamos con todos los ánimos de trabajar y continuar pues con esta nueva metodología como es la educación virtual. Bien, el día de hoy vamos a trabajar, jovencitos, lo que es un proceso importante, bueno, que tenemos que reforzar y fortalecer porque tiene que ver con todas las áreas académicas. La comprensión lectora, la lectura. Tenemos que estar en constante lectura diaria, no solamente lectura de obras literarias, lectura de revistas, diarios, ¿no? Incluso hacer lectura de lo que yo escucho, analizando, por ejemplo, las noticias, haciendo comprensión de lo que escucho, de lo que leo, haciendo un análisis, planteando hipótesis, predicciones, anticipándonos a lo que es ese hecho, acontecimiento o noticia. ¿Bien? Entonces tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de cualquier tipo de lectura, de cualquier tipo de texto, sea el nadie, narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo, expositivo, acerca de los niveles de comprensión lectora, el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico valorativo. ¿Sí? Eso ustedes ya lo han trabajado, estamos activando los conocimientos previos de ustedes, ¿no? Ante este proceso, como es la comprensión. Bien, el día de hoy vamos a trabajar una lectura y ustedes van a aplicar las estrategias que ya conocen para, bueno, fortalecer nuestra comprensión lectora, ¿sí? Entonces hay un proceso que se tiene que dar continuamente, que es antes, durante y después de la lectura. Antes, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con esta lectura? Lo primero que ustedes van a analizar es el título. Dice, Carajía, mirar al tiempo y al abismo. ¿Sí? ¿A qué se referirá? Ya aquí en la imagen, ojo, ahí trabajamos los recursos paratextuales que nos muestra la lectura. La imagen, ¿qué vemos? Bueno, algunos me dirán, profesora, son, a ver, como algo, ¿no? Reliquias, bueno, a una cultura, ¿no? Ya, como dice, mirar al tiempo ya nos remonta hace años y al abismo, bueno. Entonces, estamos anticipándonos con el título y con la imagen. Inmediatamente vamos a hacer lectura silenciosa en casa, ¿bien? Vamos a identificar la cantidad de párrafos que hay en el texto. ¿Sí? ¿Cuántos párrafos tiene el texto, no? Estas separaciones me indican cuántos párrafos son. Y seguimos avanzando. Las palabras que encuentran en rojo, pues son aquellas palabras desconocidas seguramente. El que lo conoce no hay problema, ¿sí? Y acá tienen algunas. ¿Bien? Entonces vamos contando, vamos encerrando, poniendo llaves a los párrafos, ¿no? Poniendo el número, cuántos párrafos hay. Luego vamos humillando lo más importante de cada párrafo. ¿Qué es humillar? Resaltar, ahí utilizamos el resaltador, lo más importante de cada párrafo. ¿Sí? Bien. Y por último, identificamos el tipo de texto. ¿Será un texto narrativo, un texto instructivo, donde se dan instrucciones? ¿Será un texto argumentativo, donde se da opiniones, argumentos, contraargumentos? ¿Será un texto descriptivo? ¿O será un texto expositivo, donde nos está informando? Recordemos que no existe el texto informativo. Está dentro del expositivo, así que hay que tener cuidado con ello. ¿Bien? Luego que hemos identificado lo más importante, hemos logrado identificar qué tipo de texto es, pasemos a la parte de la ficha de lectura. Aquí tenemos los 3 niveles. Les dije que tenemos que tener cuidado con los 3 niveles. El literal, cuyas respuestas las vamos a ubicar en el texto. Está a simple vista. Está ahí, así como les pregunto a ustedes, ¿cuántas sillas hay en su casa? Esta información está a su alcance y por eso lo pueden contabilizar. Y me dan una respuesta, ¿sí? Eso es a nivel literal. Los datos los encontramos en el texto, en la lectura. Ahí no tienen que rebuscar, ni pensar, ni analizar, porque está ahí. ¿Bien? Entonces tenemos la pregunta 1. ¿Dónde están ubicados los sarcófagos de Carajía? Ojo, lo ubican en el texto. Ya vean ustedes, porque seguramente van a ir resaltando lo más importante. ¿Cuáles son las características que poseen los sarcófagos de Carajía? ¿Qué es un sarcófago? Tienen que indagar, o sea, no se queden con las dudas. ¿Qué es un sarcófago? ¿Sí? Bien. Igualmente aquí, características. ¿Está en el texto? También. Luego pasamos al nivel inferencial. Aquí en el libro está como comprende, ¿no? ¿Consideras que el autor disfrutó de su viaje? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué?
¿Con qué objetivo los chachapoyas construyeron estos sarcófagos? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Y cuál es la intención del autor al compartir su experiencia en Carajía? Miren, hijos, tienen que tener cuidado con el nivel inferencial, con el comprende. Aquí está el sustento de toda la lectura. Aquí está la intención del autor. Todos los autores que hacen obras, sean cuentos, novelas, textos expositivos, ojo, tienen una finalidad, tienen un propósito, y ese propósito los transmiten a los lectores, que son ustedes. Y ustedes tienen que captar cuál es esa intención, cuál es ese mensaje que el autor les trata de transmitir. Y es más, luego que han captado, ya el autor quiere conseguir, esto es su propósito, convencernos, entretenernos, ¿no? Describirnos. Luego que han identificado el propósito del autor, la intención del autor, ustedes tienen que asimilar ese conocimiento que están recibiendo con lo que ustedes ya saben. Y ahí están trabajando ya el nivel inferencial. Es decir, el autor concuerda con ustedes y ustedes concuerdan con el autor. Perdón, ¿se dan cuenta? Entonces ahí trabajamos el nivel inferencial, donde tenemos que hacer uso, ojo, palabra clave, del análisis. Ese análisis se tiene que dar a partir de los conocimientos que vamos a conocer, con los conocimientos que ya sabemos, los conocimientos previos. ¿Bien? Entonces, ojo con esa consigna. No es que de esta pregunta la respuesta la voy a encontrar directo en el texto. No, tengo que analizar. ¿Sí? Tengo que analizar y yo tengo que trabajar aquí con mis propias palabras, pero siempre y cuando se relacione con lo que el autor me quiere decir. ¿Bien? Continuamos. Aquí ya viene el nivel crítico valorativo. Evalúa y reflexiona. Palabra clave, reflexiona. Dice, ¿conoces algún lugar que tenga una riqueza histórica similar a Carajía? ¿Cuál es? Explica su importancia. ¿Ustedes conocen un lugar así histórico, un centro arqueológico donde hayan visitado en sus vacaciones, en algún momento de sus vidas, al lado de sus padres? Ya, a ver, recuerden. Si lo han visto, explique. ¿No? ¿Cuál es la importancia de ese lugar? ¿Bien? Por ejemplo, aquí en Tacna, ¿qué tenemos? Tenemos allá el Campo Santo del Alto de la Alianza, ¿no? Ahí donde murieron varias personas defendiendo a su patria. ¿Bien? Y así cada lugar tiene un centro histórico. ¿Consideras que la visita del autor al lugar puede ser calificada de inolvidable? ¿Por qué? Es decir, el autor le dejó huellas a ese lugar, ¿no? Le caló en su corazón y le dio tanta importancia que escribió ese texto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fundamenten. En este nivel tienen que fundamentar, dar las razones, sus apreciaciones. Y por último, ¿te sientes estimulado a realizar un recorrido similar al del autor? Es decir, ¿les gustaría a ustedes viajar, así como reportaje, ¿no? Viajar, irse fuera del Perú o dentro del Perú, por los pueblitos donde nadie ha llegado todavía? Ni siquiera hay lugares tan maravillosos que ni siquiera lo tenemos en los libros, imagínense. ¿Les gustaría eso? Fundamenten por qué. ¿Bien? Entonces, jóvenes, vamos a trabajar esta parte del libro. Los que tienen su libro lo hacen en su libro y los que no, lo trabajan en el material que sea enviado. ¿Bien? Se va a revisar la lectura, que tiene que estar bien trabajada, ¿sí? Si yo veo esa lectura resaltada, con los párrafos enumerados, ¿no? Subrayado las ideas que ustedes hayan captado y que para ustedes son lo más importantes, en buena hora. Ese joven ha hecho comprensión lectora. Pero los que no han trabajado su lectura, que me van a enviar también una foto, eso quiere decir que, bueno, no podemos trabajar hacia la ligera, nuestra mente es frágil, ¿no? Bien, entonces, a trabajar se ha dicho.